Bueno, la idea de este video es encontrar la fórmula del Leibniz, uno de los padres del cálculo, para la derivada enésima de un producto de funciones. Voy a intentar mostrar de dónde sale la formulita, que es muy parecida, es completamente similar al binomio de Newton, a la expresión para el binomio de Newton. Y bueno, después voy a demostrarla por inducción, ¿sí? Y hacer algún ejemplo. Así que bueno, en primer lugar, ¿cuál es la formulita y de dónde sale? Fíjense. Voy a iniciar el teorema más adelante, de forma un poquito más rigurosa. Acá simplemente pensemos un rato juntos. Supongamos, vamos a suponer, que f y g, ¿sí?, son funciones diferenciables, son funciones reales, de variable real, o sea, son funciones reales de variable real, ¿sí?, diferenciables. Recuerdo que en una variable la idea de diferenciabilidad y de derivabilidad es la misma, ¿sí? En varias variables ya eso no ocurre, pero en una variable sí. Así que decir diferenciable o derivable es lo mismo. Entonces, sabemos, si consideramos o computamos el producto de estas funciones, ¿sí?, que básicamente se define de esta forma, f de x por g de x, ¿sí?, obtenemos también una función diferenciable, una función derivable. También conocemos la regla para poder derivar. Sabemos que si derivamos un producto de funciones, bueno, la forma para hacer esto, que es obviamente computar esta derivada, bueno, es algo rara, ¿sí? Es así, la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. ¿Sí? Esa es la regla para derivar un producto de funciones. Al final del video voy a hacer un pequeño anexo en donde voy a probar esta regla. Es muy sencilla de probar. Si no la vieron nunca la demostración o no la recuerdan, bueno, al final, como anexo, voy a hacerla. Es algo muy sencillo. Bien. Pero entonces, la pregunta que se hace Leibniz es la siguiente. ¿Qué pasa si yo quisiera obtener una expresión, ¿sí?, para la derivada de orden n de un producto? ¿Sí? ¿Cómo será? ¿Podré encontrar algún tipo de fórmula que me permita calcular cualquier derivada de cualquier orden de un producto de funciones? Bueno, a priori parece bastante complicado, porque fíjense, digamos, si uno deriva una sola vez, obtiene una expresión bastante rara. ¿Sí? La derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo, es algo medio raro. El operador derivada es un operador lineal, ¿sí? O sea que, esencialmente, el operador derivada, pensémoslo así, una cajita, ¿sí?, que recibe funciones, supongamos que recibe una función f, ¿sí?, y devuelve su derivada. Bueno, al ser lineal, se comporta bien con las sumas, o sea, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, siempre y cuando, por supuesto, existan, y si uno multiplica, ¿sí?, una función por una constante, bueno, la derivada de ese producto, una constante por una función, es la constante por la función derivada. O sea, lo que estoy diciendo básicamente es que si ustedes tienen una suma de funciones y la derivan, obtienen la derivada de la suma, con la suma de las derivadas, y si multiplican una función por una constante y la derivan, obtienen el producto de la constante por la función derivada. O sea que con respecto a la suma de funciones y a la multiplicación por números, el operador derivada se comporta muy bien. Pero, cuando uno multiplica funciones y deriva, bueno, no obtiene el producto de las derivadas, ¿sí? Obtiene algo más complicado. Obviamente, si uno se pregunta, che, ¿cuál será la expresión general de la derivada de cualquier orden para un producto de funciones? Es una pregunta que parecería que es bastante complicada de responder. Entonces, en primer lugar, para poder responder esta pregunta, para poder saber o encontrar alguna fórmula que me permita calcular la derivada de cualquier orden de un producto de funciones, lo que voy a hacer es fijar un poquito la notación, ¿sí? Cambiar un poquito la forma de anotar las cosas. En primer lugar, notemos que ya sabemos que son funciones reales de variable real. Sabemos que estas funciones dependen de x, supongamos que llamamos x a la variable independiente.
Entonces, la verdad es que escribir la dependencia funcional no vale la pena, ¿sí? Complica la notación. Así que, de ahora en más, no voy a escribir más que estas funciones dependen de x así. Punto número 1. Punto número 2, acá un poco lo adelanté, ¿sí? De ahora en más, lo que voy a hacer es escribir las derivadas de manera distinta, que es completamente usual en matemática y que es súper cómoda para hacer lo que quiero hacer, ¿sí? Que es la siguiente, fíjense. En vez de anotar f', cuando quiero derivar una función, lo que voy a anotar es f y un supraíndice que me va a indicar cuántas veces quiero derivar. En este caso, entre paréntesis, ¿no? Quiero derivar una sola vez. O sea, f, esto no está elevado, ¿no? Sino que es supraíndice 1, significa la derivada de primer orden, la primera derivada de f. ¿Sí? Ahora bien, f supraíndice 2 va a indicar la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada. ¿Sí? Aplicar el operador derivada a la primera derivada, o sea, esto. En la forma en que estoy anotando, ¿no? Acá, con la notación usual, la de primas, sería f', en que es lo mismo, ¿no? En general, tengo que calcular la derivada de orden n. Pensé que ya eliminé la dependencia funcional en la escritura, o sea, no estoy escribiendo más que dependen de x, pero sabemos todos que estas funciones dependen de x, ¿sí? Entonces, esta derivada de orden n no va a ser otra cosa que la derivada de orden n-1 derivada una nueva vez. ¿Sí? Así que de ahora en más voy a anotar las cosas así. Va a ser necesario definir, por conveniencia, f a la 0, que en realidad lo voy a decir así, pero no estoy elevando nada, ¿no? Sino que estoy diciendo que estoy indicando la derivada de orden 0 como la propia función. ¿Está bien? Así que, bueno, tenemos acá una definición recursiva de la derivada de orden n, ¿no? Establecida por esta forma de anotar las cosas, que es que la derivada de orden n, ¿no? Se obtiene al computar la derivada de orden n-1, y así, yendo hacia atrás, de forma recursiva, hasta llegar a un caso base, que podría ser, por ejemplo, la derivada de primer orden, o f con un supraíndice 0, que significa mantener la misma función. Bien, dicho todo esto, estamos en condiciones de intentar conjeturar una expresión para la derivada de orden n, haciendo un par de cuentas, y después probarla por inducción. Déjenme ver si lo podemos hacer. Entonces, voy a agarrar un poquito más de zoom y empecemos. Ustedes vimos que ustedes toman un producto de funciones y calculan su primer derivada. Esto básicamente es la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Me estoy usando fuertemente la notación que acabo de establecer, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Y yo quiero calcular la derivada de segundo orden de este producto de funciones. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a poner un segundito pausa porque hay un pájaro que está chiflando, así que cierro la ventana y sigo. Bien. Estábamos en esto de calcular la derivada de segundo orden de un producto de funciones. Bueno, la derivada de segundo orden va a ser derivar la derivada, ¿no? O sea, calcular en primer lugar esta derivada y a ese resultado derivarlo de nuevo. Bueno, pero yo ya tengo el cálculo de la primera derivada, por eso es una definición recursiva la que acabo de hacer, ¿no? La que acabamos de dar de forma media informal. Pero es básicamente derivar el primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Y a este hay que derivarlo de nuevo. Como dije al principio, la derivada es un operador lineal, de forma tal que abre sumas en sumas, ¿sí? Estamos trabajando bajo la suposición de que f y g las podemos derivar tantas veces como queramos. Eso después lo voy a fijar, lo voy a establecer cuando enuncie el teorema. No lo dije, pero obviamente que podemos seguir calculando derivadas, ¿no? Porque si no, no tendría sentido todo esto. Así que esto que está acá va a ser, a fin de cuentas, bueno, derivar este producto de funciones una vez, más derivar este. ¿Sí? Bien. Luego, ¿cuál es la derivada de un producto de funciones? Es la derivada del primero. El primero es una derivada, así que esto básicamente sería derivar dos veces f, ¿sí? Acá estoy saltando un par de pasos porque si no sería muy tedioso escribir todos, pero ustedes pueden escribirlo si quieren, si se sienten más cómodos. Lo que está acá no es otra cosa
que la derivada de f derivada. ¿Sí? Creo que lo voy a anotar así, decimos. Bueno, por el segundo como está, más, bueno, el primero como está, por la derivada del segundo, y eso termina o finaliza la primera parte. ¿Sí? Más, ahora seguimos con esto. Sería la derivada del primero por el segundo. Perdón, me ahogué. Por el segundo como está, más el primero como está, por la derivada del segundo. ¿Sí? Eso es porque estoy tomando mate y la yerba está un poquito seca. Bien, perdón, Ok, tenemos esta expresión. Ahora, fíjense una cosa, notemos que esto que está acá, ¿sí? Repite dos veces. O sea que yo podría entonces decir que esto es dos veces la derivada de f por la derivada de g. ¿Sí? Así que lo que obtengo, fíjense, ahora es esta expresión. O sea, la derivada segunda de un producto de funciones es la derivada segunda del primero por el segundo como está, más el doble producto de las derivadas, más el primero como está por la derivada del segundo dos veces, o sea, la segunda derivada. O sea que, lo voy a anotar de nuevo para que se vea, fíjense que lo que obtuvimos es que la derivada segunda de un producto de funciones, ¿sí?, es igual a la derivada segunda del primero por el segundo como está, más dos veces el producto de las derivadas, más el primero como está por la derivada segunda del segundo. Fíjense que esto es completamente similar a el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero, bueno, casi, ¿no? Dije, es similar. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Es muy parecido. Por supuesto hay algunas diferencias, obviamente, acá estamos derivando, acá estamos elevando al cuadrado, bueno, pero, digamos, en términos de estructura, es muy parecida, ¿sí?, la expresión. Bien, entonces eso ya me, digamos, induce a pensar en algún tipo de conjetura para la derivada enésima de un producto de funciones. Pero, esperen, no nos adelantemos, hagamos un paso más, ¿sí? Hagamos un paso más. Fíjense, no, bueno, no lo dije, ¿no? Pero acá es como que aparecería B a la 0, y acá aparecería A a la 0. ¿Sí? Les recuerdo que habíamos fijado notación y habíamos dicho que poner un supraíndice igual a 0 en una función era dejar la función tal cual estaba. ¿Sí? Así que ahora sí se ve claramente que son muy, muy, muy parecidas. Bien, lo que voy a hacer ahora básicamente es calcular un producto más. O sea, agarremos, calculemos, digamos un poquito más, calculemos la derivada tercera de un producto de funciones. Por esto que está acá, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Es derivar una vez la derivada segunda. Y para la derivada segunda, recién acabamos de encontrar una expresión. Dijimos que es la derivada segunda del primero, por este como está, más dos veces el producto de las derivadas, más este como está, por la derivada segunda de g, todo esto derivado. Y nuevamente, como la derivada es un operador lineal, respeta sumas en sumas, o abre sumas en sumas, y saca fuera escalares, y suponiendo, por supuesto, que yo puedo derivar f y g tantas veces como quiera, en este caso 3, lo que voy a obtener es, bueno, ustedes hagan los detalles y hagan las paso a paso, pero básicamente van a obtener la derivada de orden 3 de f por g como está, más esta como está, por la derivada de esta, más, ahora acá obtengo, ojo, dos veces, bueno, la derivada de esta, una vez más, por esta como está, ¿sí? O sea, la derivada del segundo orden de f por como está, más, no se tienen que olvidar de el dos veces, este como está, por la derivada de g, o sea, acá aparece, perdón, un 2, ¿sí? Más
Y bueno, me falta un pasito más, que es derivar, fíjense, esta última parte, ¿no? Sería la derivada primera de f por g. En este caso, derivado dos veces, más este como está por la derivada de g tres veces o por la derivada de orden 3. Entonces, fíjense, vamos a comparar un poquito acá los términos que encontramos. Notemos que, a ver, este término que está acá y este son iguales, ¿no? Este, bueno, sale un 2 ahí, ¿no? O sea, básicamente, eso sería tres veces la derivada segunda de f, por la derivada primera de g. Bien, y estos que están acá, este y este, también son iguales. O sea que lo que encuentro, a fin de cuentas, es lo siguiente. Esto es la derivada de orden 3 de f, porque como está, más tres veces la derivada de orden 2 por la derivada de orden 1 de g, más tres veces la derivada de orden 1 de f por la derivada de orden 2 de g, más f como está por la derivada de orden 3 de g. Y ahora sí, uno mira esto y dice, che, la pucha, esto es increíblemente parecido al cubo de un binomio. ¿Sí? ¿No lo recuerdan? Les escribo acá al costadito, o acá abajo si quieren, entre paréntesis, que si ustedes computan el cubo de un binomio, van a encontrar que es el primero al cubo más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más este último al cubo. Y completando esto con los ceros que hoy dijimos, ¿no? De notación, simplemente, encontramos la misma estructura. Bien, les recuerdo, por si no lo saben, que, o por si no se lo acuerdan más que nada, que estos números que aparecen acá, ¿sí? Son los famosos números combinatorios. Entonces uno dice, bueno, che, esto es muy similar al binomio de Newton, así que yo me voy a arriesgar a conjeturar una formulita, ¿sí? Y voy a intentar probarla. Obviamente, yo me acuerdo, entonces, que si yo usaba el binomio de Newton, podría decir que a más b a la n era la suma desde k igual 0 hasta n del combinatorio n tomados de acá por a la k por b a la n menos k. Entonces, copiando la formulita, viendo la similitud, puedo decir que digo entonces, conjetura, bueno, la derivada de orden n, ¿sí? De un producto de funciones va a ser igual a la suma desde k igual 0 hasta n del combinatorio n tomados de acá por la derivada de orden k, f por la derivada de orden n menos k, f. ¿Sí? Así que bueno, esta entonces es la conjetura, es la fórmula de Leibniz para el producto de derivadas, o mejor dicho, para la derivada de orden n de un producto de funciones. Eso quise decir, no el producto de derivadas, porque eso no, eso estaba en lo que dije, ¿sí? Es la derivada de orden n de un producto de funciones. Entonces, claro, ¿cómo probamos esto? Bueno, esto se tiene que probar por inducción, ¿sí? Hay que probar que esto vale usando el método de inducción completa. ¿Cómo hacemos algo así? Bueno, les recuerdo que para poder aplicar el método de inducción completa, lo que hay que hacer es, en primer lugar, probar que vale en un caso base, en este caso el caso base va a ser n igual a 1, y después probar que vale, asumiendo que vale para n, probar que vale para el siguiente que es n más 1. Entonces, hagámoslo y veamos que efectivamente esta fórmula que está acá es válida en general. ¿Sí? Entonces, debería haber dicho, son las hipótesis de todo esto, pero lo voy a decir al final. ¿Sí? Básicamente las hipótesis son que f y g son funciones reales de variable real, definidas en un intervalo abierto de R, ¿sí? Y que tienen tantas derivadas como uno quiera. O sea, derivables hasta orden n, ¿sí? Básicamente, o hasta orden n más 1. Acabo de tomar otro mate, espero no morirme de nuevo. ¿Sí? Eso lo voy a escribir al final, cuando enuncie el teorema una vez que lo pruebe. Entonces, bien, veamos la demostración de esto. Demostración.
por inducción completa. Así que en primer lugar mostremos el caso base. Caso base, n igual a 1. Bueno, la fórmula claramente va a valer para n igual a 1. Veamos qué vale. A ver, vamos a ver. Me dice que la derivada de primer orden de un producto de funciones es igual a la suma desde k igual 0 hasta 1. Yo voy a marcar con otro color para que se vea bien. Estamos acá derivando, ¿no? De esta forma de, perdón, en este caso 1 tomados de acá, ¿sí? Por la derivada de orden k de f por la derivada de orden 1 menos k de g. Expandamos esta expresión que está acá. Fíjense, cuando k vale 0, esto es 1 más 2 de a 0, f a la 0, que es la derivada de orden 0, que es simplemente mantener f, por la derivada de orden 1 de g. Más, cuando k vale 1, es 1 tomado 2 de a 1, por la derivada de orden 1, por, entre comillas, la derivada de orden 0 de g, que es mantener la función tal cual. Bueno, 1 tomado 2 de a 0 es 1, esto me da 1 por f por g prima, si quieren, más 1 por f prima por g. Si quieren, escribo esto, volviendo a nuestra primera notación, esto es f por g prima más f prima por g, y efectivamente se cumple que vale la formulita para el caso base, n igual a 1. ¿Sí? Así que listo, esto prueba el primer paso en la inducción. Bien. Ahora sí veamos el paso inductivo. Obviamente es más difícil, ¿no? Paso inductivo. Yo cuando estaba pensando en la prueba de esta formulita del Leibniz, básicamente fue recordar cómo probar el binomio de Newton, porque son completamente análogas las demostraciones, ¿sí? Así que, bueno, se van a dar cuenta cuando termine de probarla, pero básicamente es la misma idea. Es decir, paso inductivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, supongamos que nuestra formulita, triangulito, que estamos acá arriba, llamemos a esto triangulito, ¿sí? Supongamos que esta formulita está acá, vale, esta igualdad vale para n, ¿sí? Para algún n natural fijo. Supongamos que el triangulito vale para n. N, obviamente, natural. Veamos que vale para n más 1. Es decir, asumiendo que vale para n, veamos que vale para n más 1. Esto es que vale la siguiente fórmula, ¿no? Que la derivada ahora de orden n más 1 de un producto de funciones es la suma desde k igual 0 hasta n más 1 de n más 1 tomados de acá por a, perdón, por a no, estoy pensando en el binomio de Newton, por la derivada de orden k de f por la derivada de orden, ojo acá, n más 1 menos k de g. O sea, yo quiero ver que ahora vale esto. Bien, ¿cómo hago eso? Bueno, obviamente que voy a usar mi hipótesis inductiva. Es que la expresión, la formulita, vale para n. Entonces, fíjense, yo quiero computar la derivada de orden n más 1 de un producto de funciones. Esto es lo mismo que computar la derivada de la derivada de orden n. ¿Sí? O sea, es derivar una vez más la derivada de orden n. Pero la derivada de orden n, por hipótesis inductiva, es igual a la suma desde k igual 0 hasta n del número combinatorio n tomados de acá, bla, bla, bla. O sea, yo puedo decir que esto, acá, es igual por hipótesis inductiva, ¿sí? A la suma
desde k igual 0 de n tomados de acá por la derivada de orden k de f por la derivada de orden n menos k, ¿sí? De g. O sea que tendría que derivar ahora todo este choclo. Acá me olvidé, ¿no? El hasta n. ¿Cómo derivo esto? Qué complicado. En realidad no es muy complicado, porque fíjense que esto es una suma, y el operador derivada abre sumas en sumas, es lineal. Y esto que está acá es un numerito. O sea que el operador de derivada escupe escalares, saca fuera escalares. De nuevo, porque es un operador lineal. O sea que a fin de cuentas, lo que tengo que hacer es sumar desde k igual 0 hasta n, el número combinatorio n tomados de acá, y acá sí, por la derivada de este producto de derivadas. ¿Sí? Pero no, es un producto de derivadas, así que sin miedo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace así. Esto es la suma de k igual 0 hasta n de quién. Bueno, a ver, es la derivada del primero, pero fíjense que esto es una derivada de orden k. Si vuelvo a derivar, tengo una derivada de orden k más 1 por el segundo como está. Más el primero como está por la derivada de orden siguiente a n menos k. Pero la derivada de orden siguiente a n menos k es n menos k más 1, o lo que es lo mismo, n más 1 menos k. Simplemente reacomodo el 1. ¿Sí? Yo tengo esta expresión que está acá. Más interesante. Es una cosa, cada vez hago un zoom hacia atrás cada vez más y cada vez me queda menos margen para escribir, tengo que escribir con patrones cada vez de más grosor. Pero bueno, no importa. Fíjense, yo acá tengo una suma finita, porque esto estoy sumando hasta n, puedo aplicar las propiedades de las sumas finitas, que es, por ejemplo, distribuir, entre comillas, el sumatorio. O sea, básicamente lo que puedo decir es que esto es lo mismo que sumar desde k igual 0 hasta n, ¿sí? N tomados de acá por la derivada de orden k más 1, ¿sí? Por la derivada de orden n menos k de g, más, bueno, la suma desde k igual 0 hasta n, acá estoy simplemente copiando, ¿eh? ¿De quién? De la derivada de orden k de f por la derivada de orden n más 1 menos k de g. Mirando un cachito esto, ¿sí? Comparando con lo que yo quiero mostrar, yo quiero probar que es igual a esto. Fíjense, ¿eh? Entonces, miren un poquito los supraíndices. F tiene acá un supraíndice k y g un supraíndice n más 1 menos k. Entonces vengo acá y digo, bueno, yo esta parte la tengo bien. Acá me comí perdón, acá me comí un número combinatorio. Lo voy a poner acá, ¿no? Por el combinatorio n tomados de acá, pequeño detalle. ¿Sí? Pero en términos de los supraíndices, esta segunda sumatoria está correcta. Esta que está acá, no. ¿Sí? Esta que está acá tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene es que no se ajustan bien los supraíndices. Fíjense, acá debería haber un k y hay un k más 1, y acá debería haber un n más 1 menos k y hay un n menos k. Entonces, ¿cómo voy a arreglar eso? Bueno, lo voy a arreglar a la fuerza. ¿Sí? Lo que voy a decir ahora es, voy a hacer un cambio de índices, lo cual puedo hacerlo perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Dónde? Acá va a estar mi cambio de índices. ¿Qué voy a hacer? Bueno, llamemos j a k más 1. Si j es igual a k más 1, k es igual a j menos 1. ¿Sí? Así que esta sumatoria se puede escribir así. La sumatoria, sabemos de dónde a dónde, de n tomados de j menos 1 por f, digamos, la derivada de orden j de f, por la derivada de orden g, perdón, la derivada de g de orden, y fíjense, n menos k es lo mismo que hacer n menos, entre paréntesis, j menos 1. O sea que es lo mismo que hacer n
más 1 menos j. Y acá lo que hice fue ajustar los índices de forma adecuada. Claro, me generó un desbarajuste en otro lado. Ahora vemos dónde. Fíjense. Bueno, cuando k vale 0, j vale 1, o sea que esto arranca desde 1. Y cuando k vale n, j vale n más 1. Bien. Cambié de nombres las cosas. ¿Sí? Las cambié de nombres para forzar a que los supraíndices, o sea, los órdenes de la derivada, coincidan con lo que yo quiero probar. ¿Sí? ¿Qué me falta? Bueno, falta escribir la otra sumatoria, ahora la voy a escribir bien, sin olvidarme el combinatorio. Esto es más la suma desde k igual 0 hasta n del combinatorio n tomados de acá por la derivada de orden k de f por la derivada de orden n más 1 menos k de g. Entonces uno mira esto y dice, che, si dejamos afuera algunos términos, podríamos unificar las derivadas, perdón, las sumatorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los órdenes de las derivadas coinciden. ¿Sí? O sea, dejando afuera algunos términos adecuados, ahora vamos a ver, podemos englobar todo bajo una misma sumatoria. Y fíjense, está cantado cuáles voy a tirar. Fíjense, esto se mueve desde j igual 1 hasta n más 1. Esto se mueve desde k igual 0 hasta n. Voy a tirar el último término del sumatorio este que está acá en violeta y el primero del sumatorio en verde. Entonces, voy a dejar afuera, ¿sí?, el último término del sumatorio violeta. Esto va a ser la suma desde j igual 1 hasta n de n tomados de a j menos 1 por la derivada de orden j de f por la derivada de orden n más 1 menos j de g, más la suma desde k igual 1, por acá voy a dejar afuera el primer término, hasta n de n tomados de acá por la derivada de orden k de f por la derivada de orden n más 1 menos k, n más 1 menos k de g. Bueno, che, ¿y el primer término de este dónde está? Bueno, lo pongo aparte. ¿Sí? Fíjense, cuando k vale 0 acá, esto es n tomados de a 0, ¿sí?, por la derivada de orden 0 de f, por la derivada de orden, fíjense, n más 1 menos 0, o sea, la derivada de orden n más 1 de g. Y el último término del sumatorio este que tiraste, ¿dónde está? Bueno, lo pongo a la derecha para que sea más obvio lo que voy a hacer al final. ¿Sí? Fíjense que sería, cuando en este caso j vale n más 1, como que esto es n tomados de a n tomados de a n, por la derivada de orden n más 1 de f, por la derivada de orden 0, que es simplemente g. ¿Sí? Porque cuando j vale n más 1, tengo acá n más 1 menos n más 1. Entonces acá sí tengo ahora el pantallazo general. Porque fíjense, el nombre del subíndice es ficticio, es un subíndice mudo. Puedo llamarlo K o puedo llamarlo J, es lo mismo. Entonces yo acá puedo englobar estas dos sumatorias dentro de un solo sumatorio que se mueve desde 1 hasta n. ¿Sí? Claro, voy a sacar el factor común lo que haga falta. Esto que está acá, este producto de las funciones y las derivadas, se repite acá y se repite acá. Así que sale el factor común. Lo que obtengo entonces es la sumatoria. Voy a usar K desde K igual 1 hasta n de quién. Bueno, saco factor común, el combinatorio n tomado de j menos 1, perdón, de acá menos 1, voy a usar K, más n tomados de acá, y me queda la derivada de orden k de f por la derivada de orden n más 1 menos k de g. ¿Sí? Y el término que está acá, bueno, por el momento lo escribo igual. Es n tomados de a 0 por la derivada de orden 0 de f, que es la propia f, por notación. Y esto que está acá es n más 1. Estoy sumando acá, ya casi estoy, ¿no? Y esto que está acá, tengo que sumar n tomados de a n por la derivada de orden n más 1 de f por la derivada de orden 0 de g. Fíjense, hay una identidad muy importante que engloba los números combinatorios. Lo que me dice básicamente es que la suma de estos combinatorios
termina siendo igual al combinatorio n más 1 tomados de acá. ¿Por qué vale eso? Porque cuando uno construye, por ejemplo, el triángulo de Tartaglia, una forma de verlo, si no pueden buscarlo en internet, ¿no? Uno va construyendo el triangulito de Tartaglia de esta forma, ¿verdad? O sea, voy armando cada pieza de abajo con la suma de estos dos. De los dos de arriba, digamos, ¿sí? O sea, en caso particular, este que está acá, el 3, se obtiene al sumar estos dos. El 3 se obtiene al sumar estos dos. Si quiero seguir un poquito más, siempre arrancamos con 1, ahora sería un 4, ves que es 3 más 1, 6, 4 y 1, y así. Pero esto no es más que los números combinatorios, ¿sí? 0 tomados de a 0, 1 tomados de a 0, 1 tomado de a 1, 2 tomado de a 0, en este caso va a ser 2 tomados de a 1, 2 tomados de a 2, hago una línea más, que es 3 tomados de a 0, 3 tomados de a 1, 3 tomados de a 2, 3 tomados de a 3, y así. Entonces uno puede ver que como estoy construyendo, por ejemplo no sé, este que está acá, como la suma de los dos que están de arriba, entonces es fácil ver que en una línea yo tengo n tomado de aj menos 1 por n, o acá yo usé k, ¿no? N tomado de k menos 1 por n tomados de acá, el que va hasta abajo va a ser n más 1 tomados de acá. Y lo voy a poder construir a partir de la suma de estos dos. ¿Sí? Eso es para pensarlo un rato. Si no, pueden buscar la identidad o pueden probarlo a mano, que es hacer esta suma. Expandir los combinatorios en términos de factoriales y hacer la suma, ¿sí? Como ustedes quieran. Básicamente, es una forma de convencerse de que este número que aparece acá, la suma de combinatorios, no es otra cosa que n más 1 tomados de acá. Y así ya prácticamente estoy. Es un pequeño cambio, digamos, importante para poder finalizar el problema, que escribir n tomados de a 0 es lo mismo que escribir n más 1 tomados de a 0. ¿Sí? Va a dar exactamente lo mismo. De nuevo, compruébenlo ustedes, y cambiar este combinatorio, y en vez de escribir n tomados de a n, escribir n más 1 tomado de a n más 1, es exactamente lo mismo, va a dar el mismo número, va a dar 1. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño n más 1 puedo formar con un conjunto de n más 1 elementos? Uno solo. ¿Sí? ¿Cuántos conjuntos de tamaño 0 puedo formar a partir de un conjunto formado por n más 1 elementos? Uno solo, el conjunto vacío. Entonces, básicamente estas igualdades valen. Y por último, entonces, yo puedo englobar todo esto bajo un único sumatorio, ¿sí? Que es el siguiente. Esto es la suma desde k igual 0 hasta n más 1 del combinatorio n más 1 tomados de acá por la derivada de orden k de f por la derivada de orden n más 1 menos k de g. Y eso prueba el teorema, porque efectivamente vemos que se prueba la tesis, ¿sí? La derivada de orden n más 1 de un producto de funciones, bueno, empezamos acá con un tamaño distinto, ¿sí? Efectivamente es esta suma como queríamos ver. Entonces, acabamos de probar el teorema por inducción, ¿sí? Por inducción completa. Bien. Listo. Eso prueba, efectivamente, la fórmula de Leibniz para la derivada de orden n de un producto de funciones. ¿Está bien? Voy a enunciar ahora el teorema, como para finalizar, voy a hacerlo acá arriba, acá al costadito, para no tener un zoom tan bajo, un poco más así, lo voy a hacer. ¿Sí? Teorema, que sean f y g funciones definidas, un abierto i de la recta en R, con derivadas de orden n, de hasta orden n, en todos los puntos del abierto i. Entonces, vale que la derivada enésima del producto de estas dos funciones va a ser la suma desde k igual 0 hasta n de n tomados de acá por la derivada de orden k
de f por la derivada de orden n menos k de g. ¿Sí? Bien. Eso es entonces la fórmula de Leibniz para la derivada de orden n de un producto de funciones. Déjame hacer un pequeño ejemplo. Voy a hacer un ejemplo que acá me anoté, un ejemplo muy bonito, que es, che, ¿puedes computar dada y igual x por e a la x, ¿no? ¿Podés calcular la derivada de orden n de esta función? Mantengo la notación, ¿no? ¿Cuál será la derivada de orden n de esta función? Entonces acá voy a aplicar la fórmula de Leibniz, ¿sí? Fíjense que entonces yo puedo pensar lo siguiente. Sé que en este caso y está compuesta por un producto de funciones f por g, funciones de x, ¿no? Que es x por e a la x. Son funciones, acá sí voy a escribir la dependencia de x de forma explícita para que se vea. Bien, entonces, listo. La derivada de orden n va a ser la suma desde k igual 0 hasta n del combinatorio n tomados de acá por la derivada de orden k de x por la derivada de orden n menos k de e a la x. Bueno, acá es muy sencillo porque fíjense que la derivada de orden k de x es 0 y k es mayor o igual que 2. ¿Por qué? Porque x lo puedo derivar una vez, ¿sí? Me va a dar 1, y después lo puedo derivar, si lo puedo derivar n veces, de hecho es infinitamente derivable, pero siempre me da 0, la derivada de una constante siempre es 0. Así que esto básicamente sobrevive esta x cuando k vale 0, que se mantiene siendo x, porque es la derivada de orden 0, que es la misma función, dijimos. No hay derivada de orden 0, ¿no? Es una forma de pensarlo, de anotarlo, por la derivada de orden 1 nomás. Únicamente aparecería cuando k vale 1. Después ya está, después siempre vale 0. Y la exponencial, derives cuántas veces derives, siempre te da la exponencial. Así que esto termina siendo igual a n tomados de a 0 por la derivada de orden 0 de x, que es la propia x, por e a la x, más n tomados de a 1, ¿sí? Por la derivada de orden 1 de x por la exponencial. Entonces fíjense, n tomados de a 0 es igual a 1, x, digamos, a 0 entre comillas, es x, porque es no derivar nada, por e a la x, ¿sí? Más n, la derivada de orden 1 de x es 1, por e a la x. O sea que a fin de cuentas esto es x más n por e a la x. Y esa que está acá es la derivada de orden n de esta función que tomé como ejemplo, ¿sí? Usando la fórmula del Leibniz. ¿Bien? Así que bueno, el video termina acá. El video, digamos, esto que está acá fue la fórmula del Leibniz para el producto de funciones, la derivada de orden n de un producto de funciones, y pueden, si quieren dejarlo acá, pueden ver el pequeño anexo que voy a hacer, muy cortito, es de dónde sale que el producto de funciones, que la derivada de un producto de funciones tenga la forma que tiene. Entonces, supongamos que f y g son funciones derivables, son derivables, ¿sí? El producto de funciones, yo lo que digo es que es derivable, que se calcula de esa forma rara, ¿no? La derivada del primero por el segundo como está, más bla, bla, bla. ¿Por qué es la pregunta? Bueno, por lo siguiente. Vos computás, entonces, la derivada del producto en algún punto, digamos, x. Ahora vuelvo a la notación con primas, ¿no? Esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Bueno, de f por g de x más h menos f por g de x sobre h. La definición de derivada. Pero fíjense que esto no es otra cosa que agarrar, uy, sigo para el costado, ¿eh? Si no, me voy a... Y por definición, esto básicamente va a ser f evaluada en x más h por g evaluado en x más h menos f de x por g de x sobre h. Ahora digo, ¿ahora cómo arreglo este límite? Bueno, no es muy difícil, porque fíjense que ahora uno va a recurrir al truco, al viejo truco algebraico, de sumar y restar. Bueno, voy a sumar y restar a lo que me convenga. En este caso lo que voy a hacer es restar esta cantidad y para no cambiar nada, también la voy a sumar.
x más h, sin olvidarme del menos f de x por g de x. ¿Sí? Todo esto dividido h. Entonces, bueno, ahora al distribuir un poquito esto, al escribirlo de forma más adecuada, que me permita ver mejor las cosas, sacando factor común, por ejemplo, en esta primera parte, g de x más h, y acá f de x, obtengo por un lado lo siguiente, obtengo f de x más h menos f de x sobre h, lo acomodo así, por g de x más h, más, ¿sí? Voy a poner una llave, más, bueno, acá tengo f de x por un lado, y después tengo g de x más h menos g de x sobre h. Y cierro la llave. Entonces, fíjense, tenemos este límite. El límite de una suma es suma de límites siempre y cuando los límites existan. Y fíjense, esto que está acá al tomar el límite es la derivada de f, donde en x. G es una función derivable, entonces es continua, es un teorema. ¿Sí? Como es continua, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h es g de x. Así que esta primera partecita me termina dando f' de x por g de x. ¿Sí? Más f de x es una constante para el límite, no depende de h, y esto que está acá, como estamos suponiendo que f y g son funciones derivables, es la derivada de g. Y ahí termina la justificación breve, muy sencilla, a través de la definición de derivada, no me queda otra, o sí, hay otras formas de pensarlo, pero esta es la clásica, de por qué la derivada de un producto es esa cosa rara de la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. ¿Sí? Así que bueno, ese es el pequeño anexo que quería hacer para justificar todo. Así que bueno, esta fue entonces la fórmula de Leibniz. Déjenme buscar dónde estaba la expresión general que habíamos dejado, el teorema enunciado, acá. ¿Sí? Este fue entonces la fórmula de Leibniz para el producto de funciones, la derivada de orden n, perdón, del producto de funciones. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video.